Buenos días, chicos. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar formalmente la semana número 2 de este periodo. Vamos a continuar entonces con lo que estamos viendo de torque de la semana pasada. Voy aquí. Bien, entonces en esta parte de la guía nos piden analizar una de las situaciones que están en relación con la pequeña evaluación que yo hice hace 8 días. Entonces nos dicen, en una barra pues, de equilibrio, ¿cómo sería la situación si los pesos son distintos? ¿O cómo sería esta si los pesos son iguales? Entonces vamos a recordar aquí ese aspecto. Recuerden que los torques es la relación que hay entre la fuerza y la distancia en un sistema que puede rotar, es un sistema rotacional. Ya si hay un torque, el sistema rota. Por ejemplo, en el caso de que aquí haya un torque, por ejemplo, si yo coloco aquí un peso a cierta distancia, este sistema va a rotar. ¿Listo? Cuando hay una condición de equilibrio, cuando los torques de un lado son iguales a los torques del otro, es decir, cuando la suma de los torques es igual a cero. Vamos a suponer este 10, entonces, ¿dónde lo debería poner al otro lado para que se equilibre? En los 4. Sara, muy bien, en los 4. ¿Por qué habría que ponerlo en los 4, Sara? Explícanos a todos. Profe, porque son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño. Bueno, tamaño no tanto. Recuerda que aquí estamos hablando El de peso. La distancia, no. el peso. Pues, y la misma distancia. Porque aquí hay 4 metros, entonces si yo multiplico el torque, recuerda que el torque es la multiplicación de la fuerza por la distancia. En este caso la fuerza está representada por kilos. 10 por 4 me daría
¿Cuánto da 10 por 4? 40. 40. Esos 40 se equilibran aquí también. 10 por 4, 40. Listo, entonces esa es una de las preguntas ahí, entonces se resuelve de esta manera. Si los pesos son iguales, entonces las distancias Iguales. deben ser iguales. Muy bien, Orozco. ¿Quién es Orozco? Miranda. Ah, ya. Entonces, si los pesos son diferentes, por ejemplo, si quisiera poner este de 5, entonces ¿a dónde lo tendría que poner? En el 2. En el 2. No, en el... En el 6. No sería en el 8. Camilo Orozco, muy bien, en el 8. Entonces miren que aquí estamos hablando de un peso grande y un peso pequeño. Por lo general el peso grande va más cerquita, mientras que el peso pequeño va más retirado. ¿En qué relación? Pues depende de la relación que haya entre distancia y fuerza. En este caso aquí, fuerza por distancia me da 40. Entonces para compensar esos 5, ¿cuánto da 5 por qué para que dé 40? Por 8. 5 No, 5. 5 por 8, 40. Entonces así es como se compensa el torque de este con el torque de este. Recordemos entonces que este es torque positivo y este es torque negativo. Entonces si este 40 positivo se cancela con este 40 negativo, entonces la suma de los torques me va a dar 0, que es una de las leyes de los torques, que si la suma de los torques da 0, significa que el sistema está en, ¿cómo es que se llama esto cuando está así? Balance. Equilibrio. En equilibrio. El sistema en equilibrio significa que el torque, la suma de los torques es igual a 0. Listo, entonces ahí les quería pues dar como ese pequeño repasito de lo de la clase pasada. Vamos por acá. Entonces aquí nos hablan de una situación, problema que está en relación con el experimento de la regla que hicimos la clase pasada. Nos dicen que midamos el peso de la regla y la piedra y calculemos la fuerza de la tensión de la cuerda y la fuerza que realiza la mano que sostiene la regla. Aquí tornillo, yo les escribí por ahí en el WhatsApp, esa palabra tornillo yo creo que está ahí como de metida, eso no tiene nada que ver con tornillo. Ahí yo creo que están es queriendo decir la mano que sostiene la regla, no es tornillo, sino la mano que sostiene la regla. Entonces voy aquí a explicar más o menos cuál es la situación que nos están planteando ahí, porque en base a esa situación hay un ejercicio que plantea más abajo, que es el elemento de sustentación de esta semana. Entonces recordemos el experimento por allá de la semana pasada, una reglita, aquí lo sostiene una mano, y aquí había una cuerda que la estaba jalando la otra mano. Esa cuerda está haciendo una tensión ahí. Y había un objeto, un peso ahí puesto en algún lugar de la regla. Entonces nos están pidiendo que pesemos la regla y el peso. Vamos entonces, como no tenemos manera de medir aquí, pues no hay balanza de laboratorio, vamos a hacer un imaginario. Vamos a suponer que esta regla en gramos, vamos a suponer que esa regla en gramos tenga un peso de 100 gramos. Mientras que el objeto que está puesto ahí, vamos a suponer que tenga un peso, vamos a suponer una bolita de plastilina cuyo peso sea de 200 gramos. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer el ejemplo partiendo de una suposición. Peso de la regla y peso de la bolita de plastilina. Entonces ahí, para que haya equilibrio, ¿qué es lo que debe suceder? ¿Quién me explica cómo es posible que esa regla no rote o no se caiga? Tienen que Por la tener distancia. cerquita. Por la distancia. ¿La distancia de dónde? que hay De la entre mano. gramos ¿Y quién más? y la bolita es de 2. No veo. O sea Que que la bolita de plastilina esté más cerquita a la mano. esta bolita esté más cerquita a la mano. Sí. Esta no juega ningún papel ahí. Profe, yo diría que depende de la cuerdita, de la posición de la cuerda. Depende de la cuestión de la cuerda. O sea que si no existiera esta cuerda, ¿sería posible que esta mano sostuviera eso? Sí, profe, pero tocaría poner mucha fuerza en esa mano para que no se caiga. Tocaría hacer demasiada fuerza. Entonces vamos a suponer que la fuerza que está haciendo aquí es mínima. Vamos a suponer que alguien que no desayunó bien hoy. Entonces tiene Bueno, aquí sostenida la mano así.
como Tocaría tener la cuerdita Más duro. vertical de todo. tocaría entonces esa fuerza va a depender de esto. Entonces recordemos aquí se presentan varias fuerzas que están jugando un papel en el torque. Recordemos que esta tensión, cuando tiene un ángulo, vamos a suponer que el ángulo de esto sea de 60 grados. ¿Listo? Vamos a suponer que esa cuerda tiene esa tensión así. Entonces recuerden que esa tensión yo la puedo descomponer en dos partes. Una tensión vertical, que la llamamos siempre tensión en Y, y una tensión horizontal, que la vamos a llamar tensión en X. ¿Cuál de esas dos componentes es la que juega el papel importante ahí para que eso no rote? La Y. La de Y. Ayer, ¿Por qué la de Y? pues que es la que sostiene como que la fuerza, ¿no? Es la que sostiene la fuerza. Juan David, estás al lado como de una bulla. Es la que Porque es sostiene, la que permite que rote. es la que permite que rote, es decir, que esto hace que el sistema rote. O sea, si no hay esa tensión, no puede rotar. Si no hay esa tensión, no puede rotar. Es decir, esta tensión está compensando ¿qué fuerzas? La fuerza La gravedad. La gravedad, El pero peso ¿el peso de qué cosas? de la regla y De la la plastilina. De la plastilina y qué más. Solamente está la regla. plastilina y la regla. Ahí hay De dos, la De la regla. eso, ahí hay dos pesos. O sea que estos dos pesos o esos dos torques, podríamos decirlo así, están compensando este torque y por eso es que la regla puede permanecer horizontal. Entonces, lo que nos están proponiendo ahí es calculemos esta tensión y qué fuerza está haciendo aquí la mano para poder sostener eso ahí. Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a suponer que esto es un sistema de torque que gira. Entonces, vamos a llamar a los torques positivos todo lo que va para arriba y a los torques negativos todo lo que va para abajo. Entonces, ¿quiénes serían los torques positivos? la tensión. La La tensión. tensión. La tensión sería la única, ¿cierto? ¿Y quiénes serían los torques negativos? El La peso. bola y la regla. Peso. De la plastilina y la regla. El peso de la plastilina y la regla. Bueno, vamos a suponer que esta regla sea una de esas reglas convencionales de 30 centímetros. ¿Sí o no? Y vamos a suponer que esta plastilinita la vamos a ubicar, o sea, la plastilina la vamos a ubicar a 20 centímetros. ¿Sí está claro? Sí, Es profe. decir, la regla en total mide 30, pero la plastilina va a estar ubicada a 20 centímetros. Entonces ya sé a dónde está ubicada la fuerza de 200. Está ubicada a 20 centímetros. La pregunta es, ¿a dónde estará ubicada la fuerza de la regla? A 1 no, a 0. A 1, aquí, A 80 no. a 80, por acá, Profe, a 10. a 10. ¿Por qué crees Pero que yo sea a en el 10? mismo lugar que la de la Profe, bola, a ¿no? 6. En el mismo lugar de la plastilina. A 15, a 15. ¿Y por qué a Entonces, 15? ¿Quién me dijo 15? Natalia. ¿Por sí, qué crees que profe. 15? Porque es como ¿cómo le explico? Pues ahí se ve dividido, pues es lo que vi yo, que está como 5, Está como como a 5. 5, pues como a 5 centímetros. Como a 5 Pero ¿por centímetros. qué la mitad de la regla no? Joan, muy bien. Ahí estamos más o menos entrando a lo que va a ser el tema de la próxima semana. Resulta que cuando yo peso un cuerpo, todo el peso de ese cuerpo siempre tiende a concentrarse ¿en dónde? En la El medio. mitad. En la mitad. De hecho, cuando uno va a buscar, por ejemplo, el equilibrio de un cuerpo, uno tiende más o menos a ubicarlo casi que en la mitad. O sea, todo cuerpo casi que concentra su peso en la mitad. En este caso, la regla, vamos a concentrar el peso de la regla en la mitad. Eso se le llama centro de masa. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, quiere decir que la fuerza de la regla, o sea, el peso de la regla, lo vamos a ubicar a 15 centímetros. ¿Sí entendieron por qué a 15? Sí, profe, por la mitad, pues porque Por es donde concentra el peso eso, del objeto. la regla mide 30, entonces el centro de su masa pues va a estar a 15 centímetros. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer lo de los torques. Recordemos entonces primero la descomposición de estos dos. Yo ya lo he explicado varias veces que la tensión en Y
es el valor de la tensión por el seno del ángulo y la tensión en X es el valor de la tensión por el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, torques positivos. Para que haya equilibrio, los torques positivos deben ser igual a los torques. Negativos. Entonces, torques positivos, en este caso sería la tensión en Y, debe ser igual al torque de la plastilina más el torque de la regla. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. El torque del peso en Y, entonces sería la tensión por el seno del ángulo y a qué distancia está ubicada esa tensión. A 30. Muy bien, por 30 centímetros. ¿Sí está claro lo que dice aquí? Chicos, ¿claro lo que escribe aquí? ¿Me puede repetir, por favor? Vuelvo y ¿Puede repetir, repito. por favor? Estamos calculando los torques de cada situación. Aquí hay 3 torques. Un torque positivo que depende de la cuerdita que está jalando. Y 2 torques negativos que dependen del peso de la plastilina y el peso de la regla. ¿Listo? La plastilina pesa 200, la regla pesa 100. ¿Listo? Entonces, el torque de la cuerda, que nada más se tiene en cuenta la componente Y, porque ese es el que hace girar la regla, depende del seno del ángulo. Recuerden que cuando yo descompongo un vector, triangulito, hay una componente Y y una componente X. Esa componente Y depende del seno. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. Tensión por el seno del ángulo. Por distancia, recordemos la fórmula de torque. Recuerden que la fórmula de torque es fuerza por distancia. En este caso, la fuerza sería esta de acá y la distancia sería ¿cuál? ¿Cuál sería la distancia de la cuerda? La longitud de la regla, La 30. longitud de la regla, que es 30 centímetros. ¿Listo? ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí quedó claro ahí entonces? Pues, pero para mí sí. Bueno. Entonces, fuerza por distancia. Ahora vamos con el torque de la plastilina. ¿Qué fuerza está experimentando la plastilina? Vamos a expresarla en gramos. 200 gramos. 200 gramos. ¿Y a qué distancia está esa fuerza? A 20. A 20. Por 20 centímetros. Recuerde, fuerza por distancia. Más. Ahora el torque de la regla. ¿Qué fuerza experimenta la regla? 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos por, Por ¿a qué 15. distancia? 15 centímetros. Por 15 centímetros. Bueno, ahí no me va a alcanzar el tablero para escribir 15. Listo. Entonces aquí quedó torques positivos, torques negativos. O torques hacia arriba, torques hacia abajo. O sea que uno se equilibra con el otro. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces mi objetivo aquí es descubrir cuánto hay que hacer de fuerza en esta cuerdita para poder que se establezca este equilibrio. Entonces hay que encontrar esta tensión, la tensión de la cuerda, que es la fuerza. Voy a volver a escribir toda la expresión aquí más arribita. Entonces me quedó que tensión por el seno del ángulo, y una vez escribamos el ángulo. ¿A qué ángulo está esa cuerda? 60 grados. 60 grados por 30 centímetros igual a 200 gramos por 20 centímetros más 100 gramos por 15 centímetros. Esa es la condición del equilibrio. Listo. Entonces vamos a empezar a resolver. 200 por 20 a este lado de la ecuación. 2 por 2. 4000. Y agrego 3 ceros. 4000 gramos centímetros. Más 100 por 15. 1500. 1500 gramos centímetros. Y a este lado, entonces me queda T por seno de 60. Entonces en la calculadora yo introduzco seno de 60. Eso me va a quedar 0.86 por 30 centímetros. ¿Sí está claro lo que dice ahí? Sí, profe. Listo. Entonces recuerden, aquí calculé el seno, aquí no hice nada.
Aquí multipliqué estos dos y multipliqué estos dos para obtener cada uno. Siguiente paso, pues aquí yo veo que hay una multiplicación, 0.86 por 30, entonces me queda t por. Entonces ahí toca 0.86 por 30. 25.8. 25.8. Sí, profe. 25.8 centímetros. Y eso es igual a 4.000 más 1.500, porque aquí las unidades son iguales, entonces se pueden sumar. 4.000 gramos centímetros más 1.500. vuelve a repetir esa Cinco- parte. profe, Espérate un momentico. ¿Quién me dijo? Yo me vuelvo a repetir esa parte, por favor. Vuelvo y repito. Entonces aquí mire, 0.86 por 30, y hay una multiplicación. Al multiplicar estos dos obtengo 25.8. ¿De dónde salió este 0.86? En la calculadora yo coloco seno de 60. ¿Listo? Seno de 60, 0.86. Y 0.86 por 30, 25.8. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Luego aquí, 4.000 más 1.500. 5.500. 5.500 gramos por centímetro. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué hago con estos 2 centímetros? Los divido. Cancelar. Se cancelan y este 25.8 pasaría a... Dividir. O sea que la tensión sería la división entre 5.500 gramos dividido 25.8. Da 213. 213 gramos. Es decir que la mano de acá, para poder que esa regla no se tuerza ni se desbalance, tiene que hacer una fuerza de 213 gramos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿puedo borrar o alguien está tomando ahí pantallazo? Pro, no barre, porfa. Vale. ¿Listo? Sí, pro. Ok. Bueno, la otra pregunta que nos hacen es qué fuerza está haciendo esta mano. Resulta que esta tensión en Y la está compensando ¿qué cosas? Lo acabamos de ver. La regla. La regla y ¿quién más? Y La plastilina. Y la la plastilina. plastilina. Porque las dos van hacia abajo. Resulta que la fuerza de la mano tiene mucho que ver con esta tensión. Resulta que esta tensión se descompone en dos, en una vertical y en una horizontal. Si esta fuerza horizontal estuviera solita, ¿qué sucedería con la regla? Se Tendría, movería. pues sí, como que se bajaría. Como que se mueve en esta Profe, dirección. se desequilibra. No, el equilibrio depende son de las verticales. Ya lo acabamos de ver aquí. Ahora estamos analizando son las horizontales. Entonces estamos suponiendo lo siguiente. Vamos a suponer que en esta regla únicamente exista esta tensión horizontal. Entonces, ¿qué sucedería con la regla? Si hay una fuerza horizontal, ¿qué pasa con el cuerpo? Se quiebra. Se desplaza. Se desplaza. ¿Quién evita entonces que se desplace? La El tensión peso. vertical. El peso evita que se desplace si el peso está hacia abajo. La tensión vertical. ¿Quién será el que evita que desplace esta regla así se quede quietecita y no se mueva? La tensión vertical. La tensión vertical hace esto. La tensión horizontal. La La tensión fuerza. La tensión diagonal. La fuerza. La fuerza. ¿Cuál fuerza? La que está haciendo la mano. Esta de acá. Sí. Muy bien, esa es la fuerza, entonces que nos están pidiendo allá. Resulta que esa mano tiene un papel. El papel de esa mano es que la regla se quede quieta tanto horizontalmente como verticalmente. Vertical. Ya vimos que la fuerza vertical la compensa son los pesos.
La fuerza vertical la compensan los pesos. Pero la fuerza horizontal la compensa ¿quién cosa? La fuerza. La fuerza de la mano. La mano está haciendo ahí una fuerza para que esto no se mueva en sentido horizontal. Entonces la fuerza de esa mano, ¿a quién vendría siendo igual? Por la ley de acción y reacción. Masa por gravedad. No. ¿A quién se opone la fuerza de la mano? Si estaba así, ¿a quién se opone? A la tensión horizontal. A la tensión horizontal. Pilas ahí con eso, mire. La fuerza que está haciendo la mano, por ley de acción y reacción, recordemos las leyes de Newton, la ley de acción y reacción me dice que esa fuerza de esa mano debe ser igual a la tensión horizontal. En pocas palabras, ¿a qué cosa? El coseno por el ángulo. Es la tensión por el coseno del ángulo. Y ya sabemos que la tensión mide 213, entonces vamos a resolver esa parte. Entonces acabamos de descubrir de que la fuerza de la mano, esta mano de acá, es igual a la tensión en X. ¿Por qué es igual? Por la ley de acción y reacción. O toda acción existe una reacción. Y que esa tensión en X pues es igual a la tensión que acabamos de hallar por el coseno del ángulo, que en este caso sería coseno de 60. 60 grados. O sea que esa tensión en X es igual a ¿qué? A 213 gramos por coseno de 60, que en la calculadora me da 0.5, y 213 por 0.5, la mitad de 2. 106.5. 106.5. O sea que la fuerza que está haciendo esa mano para que la regla se quede quietica es de 106.5 gramos. ¿Sí quedó claro? Profe, Dígame. entonces, Vuelva a repetir, por favor. la Vuelve fuerza de esa mano sería la resistencia. La fuerza de esa mano es como la fuerza que está haciendo y para que la regla se quede quieta. Y esa fuerza tiene este valor. Ah, bueno. Listo. Entonces vuelvo y repito, la fuerza de esta mano es en sentido horizontal. ¿Por qué es en sentido horizontal? Porque se tiene que oponer al movimiento de esta fuerza que es causado por esta tensión de esta cuerda. Entonces esta fuerza se tiene que compensar con esta. Como se tiene que compensar, entonces esa fuerza de esa mano es igual a la tensión horizontal. ¿Y cómo se define tensión horizontal? Tensión por coseno del ángulo. Como ya sabemos la tensión del ejercicio anterior, entonces tensión 213 y coseno de 60, 0.5. Los multiplico y ahí obtengo la fuerza. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Ya puedo quitar la pantalla. Profe, pero ese 0,5, ¿de dónde sale? Coseno de 60. Recordemos que las razones trigonométricas dependen del ángulo. Eso en la calculadora. Usted coloca coseno de 60. Debes verificar que la calculadora esté calibrada en grados. Ahí arribita en la pantallita hay una cosa, un cuadrito con la letra D. Eso significa que está en grados. Porque si está el cuadrito con la letra R, está en radianes y entonces esto me va a dar equivocado. ¿Listo? Entonces yo digo coseno de 60 y eso me da 0.5. Ya lo ensayaste con tu calculadora para que sepas de dónde salió ese 0.5. Sí, ya. Ok. Listo. Bueno, entonces les voy aquí a mostrar cuál es el ejercicio entonces para esta semana. Aquí en la guía entonces hacen un resumen de lo que se ha realizado hasta la fecha. Esperen que esto se me devolvió aquí. Y esta sería la tarea. Estos dos primeros no, porque esto yo ya lo pregunté en la guía anterior, entonces no creo necesario que los hagan. Aunque si los quieran hacer pues por convicción propia, no hay problema. El ejercicio para entregar es este 3 de la página 8. Es muy similar al que acabo de explicar. Dice, la máxima tensión de una cuerda es 600 newton, o sea que me están dando la tensión de esta cuerda. La barra pesa 200 newton, me están dando el peso de la barra. Y el hombre pesa 500 newton.
Entonces me están preguntando a qué distancia debe caminar, o sea, hasta qué distancia máxima de caminar para que esta cuerda no se reviente. O sea, eso tiene un máximo. Es decir, que si él sigue caminando va a haber un máximo donde esta cuerda ya no resiste y se va a reventar y va a provocar desequilibrio. Entonces voy a explicar aquí más o menos el planteamiento de este problema 3. Ustedes ya lo resuelven cada uno en su casita. ¿Listo? Entonces la situación es la siguiente, hay como una plataforma ahí, hay un hombre caminando en esa plataforma y esa plataforma la sostiene una cuerda aquí que dice que está a 30 grados, o sea que me están dando ahí de una vez el ángulo de 30 grados. Me están diciendo, esa cuerda tiene una resistencia máxima de 600 newton. Esta plataforma pesa 200 newton. Y este hombre pesa 500 newton. Ahí no dan el valor de la plataforma. Vamos a suponer que la plataforma tiene una distancia total de 2 metros. Ustedes lo van a suponer así. Entonces el planteamiento es igual al ejercicio que yo expliqué ahorita. Hay que mirar los torques positivos y los torques negativos. ¿Cuáles serían ahí los torques positivos? Tensión. La tensión. La tensión, esta componente de la tensión. Recordemos que esa componente es tensión por Seno. seno de 30. ¿Listo? Entonces simplemente hay que sumar torques positivos con torques negativos. Recordemos que esta distancia de este señor es la incógnita, no la conocemos. Entonces ¿cómo lo organizamos? Torque positivo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la fuerza? Atención. Tensión. Tensión por Seno. seno de 30. ¿Y a qué distancia está? X. 2 metros. 2 metros. ¿Igual a qué cosa? Entonces el peso de la plataforma, ¿cuál sería el peso de la plataforma? 200. 200 newton. ¿A qué distancia está la plataforma? 2 metros. No, señor. No, es 1 metro. A 1 metro. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué ahorita? Si la Sí, la plataforma mitad. mide 2, el peso de la plataforma está 1 metro. La mitad. Más Sí. peso del hombre, 500 newton. 500 newton por, no conozco la distancia. Ese es el que yo tengo que hallar. Esta tensión ya me lo están dando ahí. ¿Cuánto vale la tensión? 60. 600. 60. Entonces, aquí ya quedaría planteado. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Descubrir a qué distancia tiene que estar este hombre para que esta cuerda no se reviente. ¿Listo? Yo se los voy a dejar planteado nada más hasta ahí. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ese sería el ejercicio para entregar esta semana. ¿Alguna preguntita, muchachos? No, pero todo claro. Bueno, entonces nos veríamos entonces mañana para un pequeño cuestionario que voy a hacer. Y entonces este ejercicio lo entregaremos el otro miércoles. ¿Listo? Recuerden que yo siempre doy plazo de 8 días. Bueno. Listo, profe. Ok. Listo. No, profe. Feliz día, muchachos. Feliz día, Feliz día, profe. profe. Igualmente, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe.